Bienvenidos nuevamente, ¿cierto? A esta segunda cápsula en vacaciones. Esta vez vamos a hacer un resumen bien general, tratando de bien mucho más por la superficie todavía todo lo que hemos visto hasta el minuto. Como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Las primeras clases, nosotros lo que estuvimos viendo es que la filosofía, ¿ya? Esta asignatura que hoy día estamos envueltos, ¿cierto? En la cual estamos estudiando, nace en una cierta cultura, em, porque existen diferentes pensamientos. Y a lo largo, a lo ancho de este mundo podemos encontrar a tres grandes grupos de pensamiento dentro de la filosofía, lo que es la filosofía occidental, la filosofía oriental y la del Medio Oriente. La que nosotros obviamente nos incumbe es la filosofía occidental, ¿ya? No estamos en Oriente ni tampoco en Medio Oriente. Nosotros somos Occidente. Y ese Occidente tiene una raíz, tiene un origen. Y ese origen, ¿ya? Y es por eso que siempre en la filosofía occidental se llega a esa raíz que vendría siendo Grecia, ¿ya? Y ahí como ustedes pueden ver en la imagen, ¿cierto? Que también lo estuvimos viendo en las clases, hay una lista, ¿cierto? De ciertos filósofos antiguos de la Grecia, ¿cierto? En la época presocrática, en la época clásica y la época helenista. Gente que ha marcado bastante el pensamiento de hoy en día. Lo que hoy día somos es gracias a este origen, ¿ya? Por eso siempre la filosofía siempre se va a Grecia. Obviamente hoy día Grecia es un país bastante más pequeño, pero en la antigüedad era un país mucho más grande. Del mismo modo como ocurre, ¿cierto? A lo largo de la historia de muchos países, como por ejemplo el nuestro también. ¿M? Pero no nos quedamos solamente en esto, ¿ya? Eh, lo que nosotros, de cierto modo, hemos trabajado, ¿cierto? Para poder entender este pensamiento occidental, ¿cierto? Esta filosofía que nace, ¿cierto? De nuestro pensamiento occidental, de nuestra forma de pensar las cosas, de nuestra forma de pensar la vida, eh, tiene este origen, ¿cierto? Griego, y en Grecia, ¿cierto? Comienza esta diferencia, porque la filosofía no siempre existió, esta diferencia entre el pensamiento mítico y pensamiento lógico. ¿Ya? Del pensamiento lógico, ¿cierto? Lo que nosotros decimos la lógica, nace lo que es la filosofía, ¿ya? Pero antes de la filosofía no había pensamiento lógico, antes había pensamiento mítico, en donde el mito, ¿cierto? El relato mítico, las leyendas, las fábulas, eran lo que de cierta manera predominaba como conocimiento humano. Ahora, ese pensamiento mítico no es falso, ¿eh? Sino que era una herramienta diferente, ya una forma distinta de explicar la realidad. De hecho, este pensamiento mítico al día de hoy, ¿cierto? Miércoles 12 de julio del año 2023 sigue estando presente, ¿ya? Y está súper bien que exista, porque el pensamiento mítico tiene varias características que nos ayudan a nosotros también como seres humanos. Eh, por eso no hay que verlo de manera negativa, ¿no? Y que el mito sea una mentira, un engaño, ¿no? Sino que es una explicación diferente de la realidad. Pero, ¿cierto? Nosotros nos vamos a concentrar en lo que es el pensamiento lógico, porque desde ahí es donde nace la filosofía, nombre de la asignatura que nosotros tenemos, ¿cierto? Y estamos estudiando hoy en día. Ahora, ¿qué significa filosofía? Según las raíces, ¿cierto? De nuestro lenguaje, filosofía es una palabra compuesta, ¿cierto? Por dos, que es filo y sofía. Y filo hace relación en un deseo, un amor, ¿ya? Una inquietud, un llamado, ¿cierto? Algo que me lleva ¿ya? A la Sofía. En este caso, Sofía significa sabiduría, conocimiento. Entonces, es la persona que siempre está en búsqueda del saber. Entonces, en la filosofía, a lo largo de estos 2500, 2600, 2700 años de historia que llevamos ya, eh, han habido diferentes tipos de conocimiento, diferentes formas. Ahora también lo podemos hablar y como ustedes lo ven aquí, ¿cierto? Eh, en la pizarra, diferentes ámbitos de conocimiento. Y aquí solamente hemos estado haciendo referencia a cuatro ámbitos distintos, ¿ya? Lo que tiene que ver con el conocimiento en sí mismo, lo que tiene que ver con el origen ¿ya? De distintas cosas, ¿ya? Pero generalmente también que tiene que ver con nosotros.
eh, todas las preguntas que tienen que ver en el ámbito del ser, ¿ya? O sea, quiénes somos, quién es o qué es tal cosa, y también en el ámbito de los fenómenos, hechos, situaciones. Y en el último que nosotros estuvimos viendo que es el fenómeno del amor. ¿Ya? Ese no es el único que existe, por si acaso, también está el de la muerte y hay otros más, pero ahí los vamos a ir viendo. Em, Comenzamos entonces viendo la filosofía, ¿cierto? Esta búsqueda por saber, por conocer las cosas a través del origen. Porque esa fue una de las primeras preguntas ya, que se hicieron dentro de la filosofía, ya que el pensamiento mítico, ¿cierto? Ya que los dioses, porque los relatos míticos, las leyendas, ¿cierto? Están en estricta relación, en estrecha relación con las divinidades, con las deidades, eh, ya que no son, ¿cierto?, las divinidades quienes sustentan nuestra existencia. La pregunta es, ¿qué es lo que sustenta todo lo que existe, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cuál sería nuestro origen? ¿Cuál es el origen de lo que hoy día todo existe? Y las primeras personas que se dedicaron a hacer esto, ¿cierto?, a responder esta pregunta, tienen que ver con los presocráticos, ¿cierto? Que es un grupo de personas que responden la pregunta. ¿Cuál es el origen de todo lo que existe? Y en este caso yo encontré una palabra, utilizo una palabra que es el arjé, ¿ya? Y cada presocrático da una respuesta distinta. El primero de ellos que se conoce, ¿cierto?, que es Tales de Mileto, que dice que todo lo que existe es gracias al agua. También vamos a tener a otro que va a decir que es el apeirón, vamos a tener otro que va a decir que es el viento o el aire, ¿m? A través de su proceso de rarefacción, ¿cierto?, condensación. Van a haber otros que se van a ir un poquito más allá de lo elemental, de lo material, ¿ya? Y ya encontramos algo que es bastante complicado. Por ejemplo, Heráclito, uno de los más conocidos, dice que es además de decir que es el fuego, ¿ya? En relación a lo material, también hace una relación a lo que no es material, que tiene que ver con el cambio, con el devenir. De hecho, una de sus frases famosas que se estudia en filosofía es que una persona no se baña dos veces en el mismo río. ¿Ya? Y eso es porque si bien el lugar es el mismo, el río, las aguas con las cuales uno se baña, estas siempre están en constante movimiento, siempre se mueven. ¿Ya? Y la naturaleza hacia dónde se mueve, hacia el mar. Entonces las mismas partículas de agua que están ahí ya no son las mismas, por lo tanto esa misma agua no es. ¿Ya? Y eso significa que el mundo está en constante cambio. ¿M? Pero después va a llegar otro sujeto, ¿cierto? Y va a decir, es que eso no es posible, ¿cierto? Parménides va a decir, eso es imposible, porque ¿cómo podemos decir que las cosas son si no son? ¿Ya? ¿Cómo puedo decir yo que la existencia, ¿ya? Lo que hoy día se da origen a lo que es, eh, se puede dar por algo que siempre está en constante cambio? Y así. Y uno de los últimos presocráticos, ¿cierto? Que es Demócrito, ¿cierto? Que también con ciertos acompañantes, también como Leucipo, van a dar la respuesta que hasta el día de hoy todavía se sigue estudiando, que es el átomo, ¿cierto? Átomo, palabra que significa sin división, es decir, que no se puede dividir más. Es tan pequeñito que no se puede dividir más. Bueno, obviamente esa es la respuesta que dieron hasta hace minutos, sin tener microscopio, sin tener ningún aparato, ¿cierto?, para poder hacer alguna observación. Pero hoy día sabemos que sí hay una división mayor, pero para eso tendríamos que hablar de física cuántica, ¿cierto? Y hablar de los quarks y todo lo demás y todo ese cuento, pero eso ya es eh, entrar en más detalle, pero no lo vamos a hacer acá porque recuerden que estamos haciendo una mirada superficial de las respuestas, ¿cierto? Las preguntas que hemos hecho, ¿cierto?, los seres humanos a través de estos 2600 años de historia en la filosofía, ¿cierto?, en este pensamiento lógico. Después, ¿cierto?, de pasar por el origen, eh, pasamos a las preguntas que tienen que ver con el conocimiento, ¿ya? ¿Qué conocimiento? Todo tipo de conocimiento. En el caso de nosotros los seres humanos, ¿cómo es que conocemos las cosas? Y aquí van a resultar van a salir a la palestra dos personajes bastante emblemáticos que van a decir, por ejemplo, John Locke va a decir, los seres humanos aprendemos a través de la experiencia, ¿cierto? A través de la empiria. Y por lo tanto, John Locke va a formar lo que es la corriente filosófica del empirismo, ¿cierto? A través de la empiria, a través de la experiencia, ¿cierto? Es que el ser humano aprende. Para los que son obviamente mucho más adultos, esto lo tenemos bastante más claro, ¿cierto?
toda nuestra experiencia que hemos adquirido a través de la vida ha hecho que nosotros conozcamos cosas, y eso nosotros lo tenemos clara. Pero también va a haber otro sujeto, ¿cierto? Que es René Descartes, ¿cierto? Bueno, John Locke es un filósofo inglés, René Descartes es un filósofo francés, y va a decir, bueno, si bien John Locke puede decir que es la experiencia, eh, no es lo único. De hecho, es más, el ser humano, ¿cierto?, puede conocer las cosas a través de solo el uso, ¿cierto?, de su raciocinio. Y es por eso que René Descartes va a ser considerado uno de los iniciadores de la corriente filosófica del racionalismo. O sea, basta con que uno se ponga a pensar, ¿cierto?, se ponga a analizar las situaciones y así se va conociendo también. Entonces aquí tenemos estas dos grandes corrientes. Hay otras más, por supuesto, pero estas son las que eh, han marcado durante mucho tiempo en lo que es el pensamiento lógico y la filosofía, ¿cierto? A lo largo de los siglos. De ahí pasamos a otro ámbito, ¿cierto? Que tiene que ver con el ser. Eh, ¿Quiénes somos? ¿Cierto? Y aquí hemos visto a cuatro grandes personajes de la historia, Platón y Aristóteles, que tiene que ver, ¿cierto?, con la Grecia antigua, ¿cierto?, sobre todo con la época clásica, y también otros dos psicólogos que también marcaron bastante nuestra forma de pensar, que son Erikson y Freud, ¿cierto? Erik Erikson y Sigmund Freud. En este caso, eh, Platón y Aristóteles pertenecen a la rama de la filosofía, ¿cierto? De la misma filosofía, porque es la madre de todas las ciencias, nace la psicología, y la psicología, ¿cierto?, trabajan Freud y Erikson. Ahora, partiendo por Platón, nos dice que lo que nosotros somos, ¿ya? Tiene que ver con estas cositas entre lo que es, entre lo material y lo que no es material. El proceso de pensar, de razonar, están ahí intrínsecas, ¿ya? ¿Por qué? Porque él diferencia dos mundos, el mundo sensible, ¿ya?, y el mundo inteligible. El mundo sensible, ¿cierto?, es lo que nosotros, o la gran mayoría de personas, va a llamar realidad, ¿m? Donde están las cosas, ¿ya? El computador, el celular, ¿cierto?, la silla, el piso, el suelo, la tierra, los árboles, ya, todo lo material. ¿M? Y nosotros podemos acceder ahí a través de nuestros sentidos, ¿cierto? Porque los sentidos nos pertenecen a nosotros, que en realidad tienen que ver con estímulo y respuesta. Dentro de estos estímulos y respuestas, dentro de este sentido, ¿cierto? Lo que nosotros más estuvimos viendo, ¿cierto?, en una de las clases bastante particular, que tiene que ver con la percepción. Pero son procesos cognitivos que vamos a ver más adelante, no se preocupa. Ahora, esto, eh, para Platón, una persona, ¿ya?, nosotros somos en la medida que somos cosas materiales y también cosas inmateriales, ¿ya? Aquí hablábamos de las cosas, ¿cierto?, en este mundo sensible. Y es sensible porque usamos los sentidos, ¿ya? Hay estímulos, ¿ya? Y por eso somos sensibles a. Y las cosas, ¿cierto?, tienen que ver con eso. Los sentidos tienen que ver con eso. No solamente los sentidos básicos, sino también los sentidos más que son más complejos. Y en el mundo inteligible, de aquí es donde los griegos sacarán lo que es el alma, ¿ya? Por lo tanto, para Platón, eh, nosotros somos cuerpo, ¿cierto? Una mezcla entre cuerpo y alma. De este mundo inteligible también vienen las ideas. Y de hecho es más, para los filósofos antiguos, la misión del filósofo era precisamente que el alma, porque ahí existe un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el alma, ¿cierto?, existe en este mundo inteligible y se encarna en el cuerpo, ¿cierto? Llega a este mundo material. El problema es que al llegar al mundo material se olvida de todo lo que hay en este mundo inteligible, se olvida de todas las ideas, ¿ya? Entonces lo que tiene que hacer es recuperar, ¿cierto?, todo ese conocimiento, es volver, ¿cierto?, a recordar todo aquello, a recordar todas las ideas. Y esa es la misión que tenemos cada uno de nosotros. Por eso es que habla de la filosofía, ¿cierto? Por eso es que tenemos que saber y buscar todo lo que hay. Em, y eso es lo inmaterial, ¿cierto? Eso es el mundo inteligible, el mundo de donde viene el alma, ¿cierto? El mundo de donde vienen las ideas. Dualidad que, ¿cierto?, entre lo material y lo inmaterial, cuerpo y alma, se va a repetir, ¿cierto?, incluso hasta en algunas religiones hoy en la actualidad.
Aristóteles, por su lado, ¿cierto? Cuando habla del ser, él ocupa seis conceptos distintos, ¿cierto? Que es materia y forma, las que son más conocidas, ¿cierto? Materia de lo que está compuesto algo, forma, que tiene que ver con la distribución de esa materia, sustancia, accidente, acto y potencia, ¿ya? Sustancia en donde eh, es lo sustancial, la esencia misma, ¿cierto? Del ser, ¿ya? El accidente tiene que ver o está en relación con cosas que le pertenecen a ese ser, pero si yo se las saco o le agrego otras cosas, esa sustancia no cambia, ¿ya? Por ejemplo, si yo hablo de un ser humano, eh, parte de sus accidentes, ¿ya? No es que tenga un accidente, pero parte de sus accidentes es que si yo eh, no tengo pelo, ¿cierto? Y me rapo, el pelo vendría siendo un accidente, ¿ya? ¿Por qué? Porque no va a cambiar la esencia de esa persona por tener o no tener cabello, ¿ya? Am, el acto es en relación al cómo se está utilizando o cuál es su función en la actualidad, por eso se llama acto, ¿ya? En su actualidad. Eh, y potencia tiene que ver con las diferentes posibilidades de ser, ¿cierto? De ese mismo ser. Por ejemplo, mucho, que algo que yo les contaba a los chiquillos de enseñanza media, ellos en acto son estudiantes, pero en potencia pueden ser lo que ellos decidan ser. ¿Ya? Eh, carpinteros, trabajadores, arquitectos, abogados, doctores, lo que se les ocurra, lo que se les ocurra, deportistas, no sé, hay un montón de posibilidades, por eso la posibilidad tiene que ver con la potencia. ¿Ya? ¿Qué potencia tengo? Lo que yo quiera hacer. ¿Ya? Y las cosas están exactamente en la misma función. ¿Ya? Una cosa no tiene una sola forma de ser, pueden ser varias cosas también. Un lápiz, por ejemplo, un lápiz en acto, es un lápiz porque lo estoy usando para escribir, si estoy escribiendo, pero también puede ser un arma si yo se lo entierro, ¿cierto? A alguna persona. También podría ser un tomapelo, cuando las mujeres, ¿cierto? Se toman el pelo, las personas que tienen el pelo largo se toman el pelo, ¿cierto? Y lo quieren dejar fijo con un lápiz, lo entierran por ahí, le hacen unas ciertas habilidades, ciertas formas, ciertas direcciones y la ponen ahí, ¿cierto? En su pelo y se toman el pelo. Entonces, si bien sigue siendo un lápiz, pero puede ser utilizado de otra forma. También para enderezar una planta, no me acuerdo el nombre específico, ¿cierto? De ese palito que le ponen um, a las plantas para que crezcan derechito. Y así un montón de otras posibilidades. Y obviamente esa está en estrecha relación con una habilidad cognitiva que tiene que ver con la creatividad. ¿M? Pero no es lo único que nos aporta, porque en definitiva, si bien eso hace referencia directa a lo que es ser Aristóteles, además nos entregan otras características que tienen que ver con la felicidad, con la virtud, como ustedes lo pueden ver ahí, que también lo estuvimos viendo, ¿cierto? En las clases. Una persona virtuosa no es una persona que nace con una virtud, sino que la virtud se crea, se desarrolla, ya se practica. Y eso es lo que debemos hacer los seres humanos. Por ejemplo, desde lo más básico, desde incluso hasta las necesidades básicas que tenemos los seres humanos, ¿ya? Los que tienen que ver con la sobrevivencia. Imagínense con lo que tienen que ver solo con el vivir, ¿ya? Por ejemplo, el comer, ¿cierto? Que es una necesidad básica y por lo tanto está en relación con la sobrevivencia. Si tuviésemos que medir el virtuoso, ¿cierto? Para comer, eh, va a tener diferentes formas, diferentes situaciones, diferentes acciones en las cuales va a poder hacer, ¿cierto? O llevar la tarea de comer. Pero hay una sola que es la correcta, ¿ya? Y esa tiene que ver con el equilibrio. ¿Por qué? Porque si come poco, no le hace bien, ¿ya? Y si come mucho, tampoco le hace bien. O sea, hay una forma correcta y hay diferentes situaciones en las cuales yo voy a comer poco, ¿ya? Puede que me vaya acercando de a poquitito, ¿cierto? Al equilibrio, a lo que yo necesito. Pero también de la misma forma comer mucho, ¿ya? Y así me tengo que ir acercando, ¿cierto? A lo que es el equilibrio del comer bien, ¿ya? Por eso se habla que el equilibrio tiene que ver con el bienestar, con el bien, con el concepto de bien, ¿ya? Y por eso está relacionado íntimamente con la felicidad. Entonces el virtuoso, el que obra bien, va a ser feliz porque va a estar equilibrado, ¿ya? Bueno, eso es lo que nos entrega Aristóteles.
Ahora, dentro de este ser, ¿cierto? Que nosotros estamos hablando, sobre todo cuando hablamos del ser humano, hay una cosa bastante compleja que está en relación intrínseca, ¿cierto? Estrecha con las emociones y los sentimientos, cosas que vienen con nosotros, que son parte de, son características propias que nosotros tenemos, pero que hoy en día han perdido relevancia para la gran mayoría. Obviamente también hay mucha gente que se está preocupando, ¿cierto?, de poder entender, comprender, analizar, estudiar esto, ¿cierto?, y tenerlas conscientes, pero por sobre todo consciente, porque eh, hoy día parte de lo que eh, lo bueno, pero por sobre todo lo malo que hemos estado viviendo es porque precisamente no hemos hecho este estudio de las características propias que nos hacen ser seres humanos, ¿ya? Y en este caso la emoción y el sentimiento. ¿M? Primero no las sabemos diferenciar, la ocupamos como sinónimos, cuando son dos cosas completamente distintas. La emoción, por ejemplo, como ustedes lo pueden ver aquí, es una reacción, ¿cierto?, afectiva a un estímulo. O sea, nosotros no podemos hacer nada ahí en ese sentido. Las emociones vienen con nosotros, ¿ya? Se nos presenta un estímulo y nosotros vamos a reaccionar a ese estímulo. Es más o menos espontánea, ¿cierto?, de duración corta y gran intensidad. Las diferencias están acá, ¿cierto? Innata, espontánea, intensa, observable externamente, de corta duración. De hecho, creo que son como cerca de 90 segundos lo que dura una emoción, ¿ya? Es súper poco. Orientada a la acción, o sea, me lleva a hacer algo la emoción. Si yo siento ira, ¿ya?, lo que a mí me va a llevar a hacer esa emoción es querer, ¿cierto?, resolver las cosas con la ira. La tristeza, ¿cierto?, me lleva, ¿cierto?, a reaccionar, a, a accionar, ¿cierto?, de cierta forma por la tristeza, el susto, ¿ya? Y por lo tanto, y esto es lo que de cierta manera son cosas que nosotros debemos estudiarlas, debemos ponerle atención porque muchas personas no entienden estas cosas, pertenecen al cuerpo, ¿ya? Todas estas diferencias nosotros debiésemos tener. Ahora, la emoción es distinta del sentimiento. ¿Y por qué es distinta del sentimiento? Porque la emoción es una reacción, ¿cierto?, a un estímulo, pero el sentimiento no es una reacción, ¿ya?, sino que es el resultado consciente de cómo nos sentimos, de las sensaciones que estamos experimentando, es decir, de la emoción. Cuando yo hago conciencia de la emoción que estoy sintiendo, hablo del sentimiento, ¿ya? Por lo tanto, como ustedes ven acá arriba, ¿cierto?, la emoción más la toma de conciencia, cuando yo hago consciente que tengo esta emoción, yo puedo hablar de sentimiento, ¿ya? Antes de eso no se puede hablar de sentimiento, solamente se habla de emoción. ¿Mm? Es muy diferente, bueno, y lo vamos a ver, ¿cierto?, más adelante, la ira, ¿cierto?, al enojo. La ira es la respuesta frente, ¿cierto?, no sé, un insulto, un golpe, a cualquier cosa en la cual nosotros nos veamos amenazados. Pero el enojo, ¿ya?, es diferente, porque se da a través del tiempo, se da con cierta persona, después de varias acciones, ¿ya?, de varias situaciones, ¿ya? Y a diferencia, por ejemplo, de la emoción, principalmente requiere de conciencia y por lo tanto, como dice al final, ¿cierto?, pertenece a la mente. Sin, si requiere de conciencia, es a la mente. Ojo, y aquí también hay una gran diferencia. Mente no es lo mismo que cerebro, por si acaso, ¿ya? Eso hay que tenerlo bastante claro. Surge lenta y progresivamente, se origina, ¿cierto?, de la parte del cerebro racional, neocorte, ¿cierto? Puede no observarse un sentimiento, la emoción sí, suele ser de larga duración, personas que están enojadas por años y años, y por lo mismo es el resultado de la acción, ¿ya? Eh, Esta es una organización básica, ¿cierto?, de emociones y sus derivados, ¿ya? Las que están en el centro, ¿cierto?, en este círculo, estas son las emociones, ¿ya? Yo corregí acá el miedo, ¿ya?, y la puse como sentimiento, ¿ya?, y le puse temor, ¿ya?, el temor, el susto. La alegría, y esa es la que confunde mucha gente, por eso dice que la felicidad no dura para siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque la alegría es la emoción y una de las características de la emoción es que es de corta duración, ¿ya? Pero la felicidad no. La felicidad es de cierto, duración bastante mucho más larga.
la tristeza, que no es lo mismo que la pena, desesperación, melancolía, aflicción, nostalgia, la ira con el enojo, el resentimiento, la indignación, el asco, ya con la repulsión, el desprecio, la aberración, la sorpresa, ¿cierto? Con lo que es el asombro, la estupefacción, el desconcierto, la conmoción y obviamente el temor con lo que es la desconfianza, la preocupación, la ansiedad, el nerviosismo y obviamente el miedo. ¿Mm? Y como decíamos anteriormente, también veíamos otras de las características que tenemos como seres humanos, son algunos procesos cognitivos primarios. ¿Ya? Estos son los necesarios para poder, ¿cierto?, realizar ciertas actividades, ciertas tareas como seres humanos, lo que tiene que ver con la percepción. ¿Ya? ¿Recuerdan eso que hablábamos con Aristóteles del mundo sensible? ¿Ya? La percepción está íntimamente relacionada con esto. Los sentidos están íntimamente relacionados con la percepción. ¿Ya? Lo que más conocemos son los cinco sentidos básicos, ¿cierto? Pero existen otros sentidos que son mucho más complejos, como por ejemplo la percepción de la temperatura. ¿Ya? Pero están en relación con lo que nosotros recibimos tanto de manera externa, ¿cierto? A nosotros como también de manera interna, porque cuando estamos enfermos, nos duele algo en nuestro cuerpo, un estímulo que recibimos dentro de nosotros mismos, pero que percibimos, ¿cierto? En nuestro propio cuerpo. El pensamiento que es diferente, ¿cierto? De lo que es la racionalidad, ¿ya? Los animales, por si acaso, piensan, ¿ya? Pero no racionalizan porque no se hacen preguntas, ¿ya? No buscan saber cosas. El lenguaje, y aquí no se habla solamente del lenguaje verbal, sino también paraverbal, ya el no verbal, que en realidad el mundo está mucho más lleno del lenguaje no verbal, ya, o paraverbal, que el verbal. ¿Ya? De hecho, nosotros hemos sabido muchas veces que no es lo mismo lo que decimos a lo que hacemos. Entonces, el mostrar una cara, ¿cierto? El poner una cara, una posición corporal. Hay gente que se dedica, ¿cierto? Que trabaja respecto del lenguaje corporal, ¿ya? La inteligencia. Proceso cognitivo primario que hasta el día de hoy muchas personas hemos cometido el error de hablarlo en que algunas personas son inteligentes y otras no son inteligentes. ¿Ya? Ahí estuvimos viendo la teoría de Howard Gardner. Eh, ¿Dónde está? Acá, ¿cierto? En donde se habla de las 8 inteligencias múltiples y creo que se están agregando otras más también. Pero en definitiva lo que nos está diciendo Howard Gardner con cuanto a la inteligencia acá es que todos somos inteligentes pero en ámbitos distintos, ¿ya? En ámbitos distintos. ¿Para qué hablar de la memoria? ¿Ya? Sin memoria somos nada. ¿M? Eh, si no, pregúntenle más a la gente que se le olvidan los recuerdos, ¿ya? Se le olvidan las cosas. Los que tienen estas enfermedades del Alzheimer, ¿m? Eh, dejan de ser quienes son. ¿Ya? Y retroceden, ¿cierto? ¿Y para qué hablar también del aprendizaje? ¿Ya? Aprendizaje, proceso cognitivo que nosotros debiésemos desarrollar a lo largo de toda la vida, porque toda la vida nosotros aprendemos. No solamente aprendemos en nuestra escolaridad, ¿cierto? Nuestros procesos obligatorios de enseñanza básica y media, ya o preescolar, sino también en el día a día. Siempre aprendemos algo, ¿ya? Y el que no aprende está condenado a repetir nuevamente todo, ¿ya? Tanto lo bueno y el problema de eso, ¿ya? Que también repite lo malo. Si no aprende de lo malo, si no aprende de lo negativo, está condenado a repetirlo. ¿Mm? Ahora, no es lo único que hemos estado viendo. Como les decía anteriormente, em, eran diferentes ámbitos, ¿cierto? Eh, lo de las preguntas que hemos estado tratando de resolver en lo que es la filosofía. Eh, Preguntas que están en relación con el ámbito del conocimiento, del origen, del ser. Y en las últimas clases estuvimos encerrados en lo que es los fenómenos, pero sobre todo el fenómeno del amor. ¿Ya? Y aquí estuvimos viendo, a ver, déjenme ver,
Ahora sí, acá. Estuvimos viendo, ¿cierto?, este concepto a través de tres ámbitos, desde el ámbito religioso, el ámbito filosófico y también el ámbito psicológico. Bueno, el filosófico no lo voy a decir porque estuvo en la cápsula anterior, pero sí el religioso, ¿ya? Y sí el psicológico. Ahora, antes de hablar de esos ámbitos, hay que dejar en claro algo, que el amor, ¿ya? Así como la palabra filosofía, ¿ya? Que tiene que ver con el amor, es una idea que tiene que ver o está relacionada con algo que significa sin muerte. ¿Y qué es lo que no tiene muerte en nosotros? Es la idea. Por lo tanto, no está relacionada con el cuerpo, no está relacionada con lo material, sino que está relacionada con con la propia alma, como ustedes lo ven acá, ¿cierto? Eh, Porque el ser humano está compuesto de cuerpo y de alma, es decir, de algo material y no material. Por lo tanto, Platón, cuando nos dicen nosotros somos algo material, algo inmaterial, el amor está relacionado con lo que no es material, ¿ya? Es decir, está relacionado con el alma, el espíritu. Dentro del ámbito religioso, ¿cierto? Podemos tomar esta frase que si bien para nosotros es más cercana, ¿cierto? Las religiones cristianas, ya sea del ámbito que sea, esta frase de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? O como a uno mismo, que también es conocido en otras filosofías o en otras religiones como la famosa regla de oro, ¿ya? La misma idea usted la va a encontrar. Em, y el prójimo, ¿cierto? Amar al prójimo como a uno mismo, eh, no tiene que ver con cantidades, ¿ya? El problema es que nosotros no queremos saber, de alguna forma al día de hoy no hemos querido entender lo que significa amar, ¿ya? Y está en relación no solamente eh, conmigo, sino que es conmigo y los demás. Pero el problema es que al no querer saber, lo enredamos con las cantidades, por lo tanto pasa a ser cuantitativa, cuando en realidad tiene que ver con la forma, con el tipo, y por lo tanto se convierte en una cualidad, ¿ya? Por eso no cualquiera ama, ¿ya? Amar al otro, amarse a uno mismo, porque, ¿cierto? Después de la coma dice, como a uno mismo. O sea, primero nos tenemos que amar a nosotros, ¿ya? O estar en sintonía, el amarnos a nosotros como amar a los demás, los humanos, las personas, las cosas, todos los demás. El prójimo, ¿cierto? Siempre el que está próximo, el que está más cercano a mí, ya sea quien sea, cualquier ser que sea diferente de mí, ¿ya? Yo lo amo porque yo me amo. ¿Ya? Y por eso se forma en una cualidad, porque es una forma de amar, ¿ya? Es un tipo. Y las religiones tienen esto. ¿Ya? Bueno, aquí si bien sale Santo Tomás, en realidad es San Agustín de Hipona, ¿ya? Que para darle mayor fuerza, ¿cierto? Para darle mayor cercanía, habla de las fuerzas, habla en realidad, más que de la fuerza, habla de la voluntad, ¿cierto? De lo volitivo, es decir, de nuestra capacidad, de lo que nos mueve, ¿cierto? A hacer las cosas. Y en este sentido nosotros mezclamos lo que son la física con lo que es la fuerza centrífuga, la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fuerza centrífuga, ¿cierto? Es una fuerza que se aplica de un núcleo, de un centro, ¿ya? De un eje hacia el exterior, mientras que la fuerza centrípeta es desde una fuerza que se aplica desde el exterior hacia un punto central, ¿cierto? Hacia un eje, o hacia un centro, hacia un núcleo. ¿M? Cuando nosotros hacemos girar algo, estamos aplicando fuerza centrífuga, ¿cierto? De un eje hacia el exterior, que es lo que ocupan generalmente las lavadoras, las centrífugas, ¿cierto? Cuando uno dobla en una curva, ¿cierto? Y ahí se aplican ese tipo de ideas, ¿ya? Y los que les gusta estudiar física lo entenderán de mejor forma. Y en lo que es la fuerza centrífuga, la más conocida, ¿cierto? En el mundo, lo que tiene que ver con la gravedad en el planeta Tierra, ¿cierto? Desde el exterior, ¿cierto? Se aplica, ¿cierto? Hacia el núcleo, hacia el centro, y por eso los seres humanos, las cosas, no nos despegamos, ¿cierto? Del planeta, porque se aplica esa fuerza hacia el centro, por eso independiente del lugar en el que nosotros estemos, ¿ya? De ahí pasábamos, ¿cierto? Al ámbito psicológico, porque no hablábamos solamente de Eric Fromm, sino también de Franz Karl, ¿cierto? O Karl Franz, que es otro psicólogo también que hablaba respecto del amor. Pero por sobre todo, ahí viéndola dentro de Eric Fromm, el amor a uno mismo, porque como ya veíamos anteriormente, el amor tiene que ver con formas, con tipos de, y en este caso Eric Fromm, eh,
habla de 5 formas distintas en las que se explica el amor. ¿Ya? Pero para eso, primero dejan en claro un concepto muy central que tiene que ver con la separatidad, ¿ya? Que es esa sensación de estar separados, divididos, desunidos unos con otros. Porque yo, ¿cierto? Soy una unidad y ustedes son otra. Y esa división, esa separación es la que nosotros nos deja ansiosos, es la que nosotros de cierta manera buscamos superar. Y es por eso que buscamos, ¿cierto?, tener una relación con el otro. ¿Mm? Dentro del pensamiento mítico, ¿cierto?, está esto de los relatos que tienen que ver con la media naranja, ¿cierto?, de la esfera como objeto que simboliza la perfección, ¿cierto? Y fueron divididos, separados, también tiene que ver con eso. ¿Ya? Ahora, eso está en estrecha relación, ¿cierto?, con el pensamiento, ¿cierto?, con personas que utilizan la razón, la lógica, la imaginación, ser conscientes de aquello, ¿cierto? Y en realidad eh, sin, ¿cierto?, una voluntad, porque esto pertenece, ¿cierto?, como origen del reino animal, ¿ya? Como origen de lo material, porque en cierta forma nosotros, nuestra condición material es esta, ¿cierto? Pero también entran en juego la actitud, que es algo que no tiene que ver con lo material. ¿Y cuál es nuestra actitud? Es la actitud de la cual nosotros, y de ahí es donde se derivan las formas diferentes de amar, de los objetos amorosos. ¿Ya? Porque cuando Eric Fromm habla, por ejemplo, del amor fraternal, ¿ya? Bueno, aquí está, ¿cierto?, primero explicado, tiene que ver la relación que nosotros tenemos, ¿cierto?, entre cualquier persona, ¿cierto?, cualquier sujeto diferente de mí, ¿cierto? Yo con otro hombre, yo con otra mujer, yo con un adulto, yo con un niño, yo con un animal, con cualquier otro diferente de mí. El amor fraterno es el amor o la unión, ¿cierto? Ese querer superar esa separación, esa división que yo tengo, ¿ya? Porque yo soy un individuo, pero al mismo tiempo que soy individuo también hago comunidad. eh, Tiene que ser de núcleo a núcleo, porque eso es lo común que nosotros tenemos, ¿ya? Es decir, de alma a alma, independiente del tipo de alma que se tenga, ¿ya? Por eso también se habla fraternal no solamente con los seres humanos, sino también con los animales, también con los seres vegetales, que tiene que ver con la naturaleza misma, ¿ya? Por eso los relatos en las religiones, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la naturaleza o en las mitologías, ¿cierto?, antiguas, también la naturaleza, bueno, para qué hablar de los griegos, ¿cierto?, cuando hablan del cosmos, están íntimamente relacionados, ¿ya? Pero tiene que ser del alma al alma, no de la periferia a la periferia, es decir, de lo material de materia a materia, de cuerpo a cuerpo, porque en definitiva eso nos separa, ¿ya? ¿Por qué nos separa? Porque son diferentes, po. Cada uno, ¿cierto?, es diferente materialmente del otro, y eso nos divide, ¿ya? Eso nos aísla, ¿ya? Porque son diferencias, ¿ya? Son, es muy distinto, ¿cierto?, una persona a otra desde lo material, pero somos exactamente iguales si lo hacemos desde el núcleo. Y por eso es que el amor fraternal está centrado, ¿cierto?, en lo nuclear, ¿cierto?, de alma a alma. Y eso es lo que en definitiva tiene que valer, ¿cierto?, es ser primordial. También habla, ¿cierto? Además del amor fraternal, habla del amor maternal, y aquí en el amor maternal también existe, ¿cierto?, esta dualidad de lo que es lo inmaterial y lo material. Dentro del amor maternal, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con los cuidados por la sobrevivencia, ¿cierto?, estas necesidades básicas que se tienen que cubrir. Pero al mismo tiempo también tiene que ser capaz el amor maternal, al mismo tiempo también como el paternal, entregar, ¿cierto?, desde lo positivo, ¿cierto?, este amor a la vida, ¿ya? Diferente de la ansiedad, es decir, que no quiero vivir. Y también aquí llega un conflicto bastante complicado, porque del amor maternal, sobre todo en el amor maternal, ¿cierto?, que es la unión incluso hasta física de la madre con su cría, ¿cierto?, su hijo, su hija, tiene que ver con la separatidad, ¿cierto?, la separación con el hijo, ¿ya? Porque en el inicio son uno, y después cuando nacen, ¿ya?, se dividen, son dos. Y eso después se va marcando mucho más todavía.
con el tiempo, porque al fin y al cabo los hijos dejan el nido, ¿cierto? Como dice la frase, y hacen su propia vida, porque se vuelve una persona, un ser humano independiente de su nacimiento, ¿ya? O de su relación, ¿cierto?, con la madre. Y eso es un trabajo que deben realizar tanto madres como padres, pero en este caso bien particular, por la condición y características propias de las mujeres, ¿cierto?, la separación con el hijo, lo que se llama, creo que en psicología se llama el síndrome del nido vacío, ¿ya? Eh, Ahora, no es lo único, obviamente. Eh, Además del amor fraternal, del amor maternal, también tenemos lo que es el amor erótico, que tiene que ver con el amor de la pareja. Y esta superación de la separaridad ya, se da también en esta misma esfera, ¿cierto? En lo material y en lo inmaterial. Pero el problema de esto, y sobre todo en las sociedades actuales, es que esta superación de la separaridad se está concentrando única y casi, y ojalá, por favor, que no sea así, pero eso va a depender de nosotros, ¿cierto? De lo que nosotros también le enseñamos a nuestras eh, generaciones futuras, de que el amor, ¿cierto? Es superar esa separatidad no se ve solamente en lo material, ¿ya? Eh, con la periferia, ¿ya? El proceso de enamoramiento en psicología, ¿cierto? Que tiene que ver con sensaciones, con emociones, con lo que yo siento corporalmente, ¿ya? Sino también, y ahí es el trabajo que tiene que ser, ¿cierto?, entendida desde lo inmaterial, ¿cierto? Que el amor tiene que ver, está en relación, como lo veíamos, ¿cierto?, de su raíz amor, que tiene que ver con sin muerte, desde lo nuclear. Pero, ¿de qué parte lo nuclear? De la voluntad, ¿ya? Nuestras capacidades de decisión, ¿ya? De elegir. ¿M? Porque de ahí, ¿cierto?, se desata lo que es la verdadera unión, la verdadera separación, ¿cierto? O mejor dicho, superación de esa separación. eh, Desde la voluntad, desde lo nuclear, desde el alma, ¿ya? No solamente desde lo físico, no significa que no tiene que estar presente, está, ¿ya? Y tiene que estar, pero lo primordial es desde lo inmaterial, ¿cierto? Desde el alma, desde la voluntad, lo que yo decido hacer, ¿cierto? Cuáles son mis acciones las que llevan, ¿cierto? En este sentido. En el amor erótico. Lo mismo, ¿cierto? Veíamos en el amor maternal que tiene que ver con el deseo a la vida, ¿ya? Inmaterial. Amor a uno mismo, visto desde un inicio como algo negativo, ¿cierto? Por algo egocéntrico, sobre todo por las influencias que tuvimos de Calvino, ¿cierto? En lo religioso y Freud, ¿cierto? Desde lo psicológico, pero hoy día ya es algo visto desde algo bastante positivo, ¿ya? Porque, como veíamos incluso también anteriormente en el ámbito religioso, ¿cierto? Esa frase de amar al prójimo como a uno mismo, el amarse a uno mismo es tan valioso como amar a los demás y por lo tanto están en el mismo ámbito, por lo menos en un mismo nivel. Y por último, porque está el amor fraternal, el amor maternal, el amor erótico, el amor a uno mismo. Y Eric Fromm termina, ¿cierto?, hablando del amor, bueno, en este amor a uno mismo ahí hablábamos de Karl Franz, ¿cierto?, de este psicólogo alemán que nos hablaba sobre el amor a uno mismo. Eh, Terminaba después con el amor a Dios. Y el amor a Dios, ¿cierto?, que se supone que es un ámbito no de un Dios particular, sino de todos los seres humanos que están en estrecha relación con un mundo espiritual, con algo a la cual hablan a su divinidad, ¿cierto? A su propio Dios, como un estado más deseable, ¿cierto? Del ser humano, ¿ya? De la persona. Pero esto ha tenido diferentes estados, diferentes evoluciones. En la primera relación, ¿cierto? En el primer estado, ¿cierto? En la primera condición del ser humano, ha estado, ¿cierto? El amor a Dios en relación con la naturaleza. Entonces, entran los tótems, los animales, ¿cierto? La naturaleza misma, las cosas, los árboles, ya los truenos, por eso en los relatos míticos está esa relación ahí muy estrecha. Después llega una segunda evolución, ¿cierto? Un segundo estado que tiene que ver con sus producciones, ¿ya? Y ahí están las imágenes que se hacen, ¿cierto? El producto del mismo ser humano que realiza.
Y ahí después llega otra evolución, ¿cierto? Otro estado que tiene que ver con su antropoformismo, ¿cierto? Que se equipara ya las divinidades con seres humanos. ¿M? Y en este sentido entran, obviamente, evolucionando, ¿cierto? Avanzando en ello, todo lo que tiene que ver las características femeninas y masculinas, femeninas que tienen que ver con la protección, ¿cierto? En nuestra cultura más originaria lo que se habla de la Pachamama, ¿cierto? Lo que se habla de la protección, ¿ya? Los que buscan la protección, todo relacionado con aquello tiene que ver con los caracteres femeninos y masculino, ¿ya? Que es lo que más se conoce hoy en día, donde ya no entran dudas de qué se trata, porque lo masculino está en relación con el ser aceptado por las acciones, ¿cierto? Eh, lo masculino tiene que ver con lo que yo hago o no hago, ¿ya? Dentro de mis creencias, si soy aceptado o no, buscar la aceptación de, ¿ya? Por eso la figura masculina en los seres humanos está en relación con eso. ¿Ya? Lo femenino, protección. Lo masculino, aceptación. ¿Ya? Dios me acepta, no me acepta por las acciones que yo realizo. Y de eso, ¿cierto? Llega una etapa superior, etapa que no todos, ¿cierto? Están, que tiene que ver con la relación de la idea del amor de Dios con las ideas, con los atributos, ¿ya? Sobre todo con estas ideas del amor, la verdad y la justicia. Y por lo tanto, eh, relacionado con aquello. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es justicia. En las diferentes religiones monoteístas, politeístas, ¿ya? Occidentales, orientales incluso, ¿ya? Eso son características que están ahí. ¿Ya? Por eso Eric Fromm describe estas cinco formas de amar diferentes, ¿cierto? Amor fraternal, amor maternal, amor erótico, amor a uno mismo y amor a Dios, ya que son cinco ámbitos diferentes del ser humano por el cual el amor se expresa. Y bueno, hasta acá lo vamos a dejar, ¿cierto? Espero que estén bien y que hayan disfrutado este pequeño resumen de todo lo que hemos visto, ¿cierto? En las clases. Se cuidan. Adiós. Chao, chao. Nos vemos en la próxima clase.